Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar presente, Señor, de estar delante de ti, de estar, para recibir de tu palabra, Señor. Te rogamos que podamos entenderla y llevarla a la obra, Padre, que seamos ejemplo de lo que tú nos has enseñado y que nos permitas que la palabra, Señor, y que los mandamientos que tú das no sean gravosos para nosotros, sino que te amemos de corazón, de tal manera que lo que hagamos para ti sea con alegría, con gozo y con un entendimiento de qué es lo correcto, Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a lo que viene siendo el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 28, y empezamos lo que viene siendo la lectura. Dice así la palabra del Señor: Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Haciendo contexto, recordemos que Jehú había engañado a los profetas de Baal y a todo lo que venía siendo el séquito de Baal, diciéndoles que él iba a servir mucho más a Baal, y llegaron y justamente fue lo contrario, ¿no? Terminó encerrándolos, por así decirlo, y los eliminó, los mató a todos, si no me equivoco, a todos los profetas de Baal, y les hablaba sobre esta cuestión. Entonces dice aquí justamente eso, ¿no? Dando esa conclusión. Y así exterminó Jehú a Baal de Israel. Y después dice: con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y aquí es justamente donde yo me meto en un tema que me parece muy importante, y es la situación de hacer las cosas a medias. ¿Y qué me refiero con esto? Me explico. Nos va a pasar, o al menos a mí me sucedió muchas veces, y les pido que tengan ese cuidado de que no les suceda, de que sentimos que cumplimos con lo que teníamos que cumplir y nos sentimos satisfechos, y por eso mismo podemos o nos sentimos en la autoridad de equivocarnos un poco sin tanto problema. Por dar un ejemplo, ¿no? Tú sirves en la iglesia, vas a la congregación, llevas hermanos o llevas personas, amigos, familiares a la iglesia, los invitas, los llevas, les enseñas la palabra, haces mucho servicio a Dios, y llegando a casa pecas. Llegando a casa, comienzas a ver cosas que no deberías, a hacer cosas que no deberías, en tu corazón guardas rencor, enojos, iras, delante de la gente te muestras con un corazón afable, amable, muy cariñoso, y resulta ser que acá es todo lo contrario, estás cansada de esas personas, no tienes el amor para justamente orar por ellos, para tener ese cuidado por ellos. Maldices en tu corazón a la gente, aunque tu boca no hable, menosprecias a las personas y haces cosas que al final de cuentas no son correctas delante de Dios. Juzgas sin tener un justo juicio, sino que juzgas según las apariencias, mencionas muchas cosas sin tener conocimiento de ellas. De nada sirve todo el servicio y ayuda y predicación y lo que sea que hagas aparte, ni la ayuda a los pobres, no importa lo que hagas, no sirve de nada, porque ya estás haciendo las cosas a medias. Delante de Dios, y esto se los digo a todos, no es una cuestión de llamamientos, no es una cuestión de a mí me llamaron para ser pastor, a mí me llamaron para ser predicador, a mí me llamaron para hacer esto, para hacer aquello. No, es una cuestión de todos los llamados por Cristo, que son escogidos de Dios para ser hechos a imagen de su Hijo, Jesucristo. Todos nosotros que fuimos llamados, porque ninguno que se salva es de los no llamados o de los no escogidos más bien, todos nosotros que fuimos llamados y escogidos tenemos que tener la conciencia de que se nos hace un llamado de completa servidumbre y de completo amor. Nosotros no fuimos llamados para medio servir a Dios y medio servir al mundo. No fuimos llamados para medio vivir en Dios y medio vivir en el mundo. No fuimos llamados para medio morir y medio vivir en Cristo. No. Fuimos llamados para morir a nuestra carne y a nuestros deseos y vivir en Cristo Jesús, y vivir en los deseos de Cristo Jesús y vivir en la voluntad de Dios, para guardarnos no solamente internamente sino también exteriormente, y no solamente exteriormente sino también internamente. Fuimos llamados para hacer las cosas en su totalidad, no solamente a medias. No por nada es que vemos que en la Escritura justamente se le exige al hombre ser justo en todas las maneras. ¿Por qué?
Porque nuestro llamamiento no es intermedio, no es medio te llamo y medio haces, sino es te llamo, te escojo y haces mi voluntad en completa intención. No podremos ser perfectos, no siempre vamos a conseguir lo que deseamos, no siempre vamos a poder hacer lo que deberíamos hacer, pero siempre vamos a desear estar en totalidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque si yo cumplo lo básico, dice la Escritura, y lo dice con claridad el Señor, dice, ustedes siervos, dice, nos dice a todos nosotros que servimos al Señor, cuando hacéis lo que debéis, dice, decid, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hemos hecho. O sea, no es suficiente. No, es que yo ya soy cristiano, yo no niego a Cristo, yo no fornico, no peco, no, ya. Pero no es todo. Hay más. Deja las envidias, deja los corajes, deja la gritería, deja la abominación, deja lo que desagrada a Dios, aléjate de las amistades que te pueden perder, aléjate de las personas que te pueden perder, no seas piedra de tropiezo para los demás, ama de todo corazón, sirve a Dios hasta en tu propio trabajo, sé ejemplo de un creyente, de un hijo de Dios, sé ejemplo de Cristo en la vida de tu familia, sé ejemplo y sé pastor, por ejemplo en el caso de los varones, de tu casa, sé el que está encargado de este tipo de cuestiones. Mujer, sujétate a tu marido, hijos, sean obedientes con sus padres, honren a sus padres, no desobedezcan a Dios, tengan en su corazón principalmente al Señor antes que a cualquier cosa, abandonen los deseos pecaminosos, dejen atrás los deseos terrenales y juveniles que simplemente son vanidad, dejemos atrás la avaricia, el deseo al enriquecerse, el deseo de ser alguien, la fama, la riqueza, sino más bien concentrémonos en el Evangelio y la verdad. Al final de cuentas, Dios no está pidiendo una media parte y un medio cristiano. Dios está pidiendo que seamos nosotros viviendo en Cristo en su totalidad. Que nosotros podamos decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y también decía él, ya no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque, vuelvo a lo mismo y lo quiero aclarar, el llamado para ser creyente, para ser hijo de Dios, no es intermedio o a etapas, vamos a llamarlo así, sino que Dios hizo un llamado completo desde el principio para cumplir toda su voluntad, no un poco de su voluntad. Entonces, ¿qué nos encontramos con esta situación? Jehú justamente cometiendo y cumpliendo el mandato de Dios inicial, pero dejando todo lo demás, toda su demás vida de lado. Damos un ejemplo, Salomón. Salomón empezó muy bien. Fue un gran rey, hizo cosas que no convenían desde el principio casi, tuvo mujeres que no debía según el lugar, porque tenía mujeres, creo que se casó con una egipcia, la hija de Faraón, se casó con otras mujeres también no creyentes, ni tampoco del pueblo de Dios, iba por carros y hacía negocios con Egipto, algo que la Escritura misma dice que no se debía hacer siendo rey. Multiplicó el oro y la plata y hizo muchas cosas que técnicamente como rey no se deberían hacer. Sin embargo, hasta ese momento Dios no dio queja alguna sobre Salomón. ¿Cuándo fue que Dios dio queja sobre Salomón? Cuando dice la Escritura que sus mujeres desviaron su corazón y empezó a adorar a los Baales y a otro tipo de dioses. Y entonces, ¿qué pasó con este Salomón? Perdió el reino. No él directamente, lo perdió ya en el tiempo de su hijo, pero justamente fue a causa de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios no había dicho, si tu corazón es recto, porque Dios le había dado promesa de que él sería justamente rey y pondría a su descendencia como rey sobre Israel siempre, si él guardaba el mandamiento y guardaba la verdad, y lo hizo, porque dice que tenía un corazón, vamos a decirlo así, amoroso para Dios, un corazón grande delante de Dios, y también tenía mucha sabiduría. Sabemos que fue el hombre más sabio que ha pisado la tierra, sin contar obviamente a Jesús, porque Jesús ya no es solamente un hombre. Pero, y ahí va la situación, es que Salomón no lo hizo toda la vida, lo hizo hasta cierta edad. Y ese tipo de detallitos
que estaba permitiendo al principio, ¿no? De que bueno, se supone que no debo ir a Egipto a hacer negocios, pero bueno, sigo siendo alguien fiel al Señor, así que no hay problema. Me sigo casando con mujeres que no son creyentes, pero bueno, yo sigo sirviendo a mi Señor y alejo a mis mujeres de los lugares santos, está bien, no hay problema. Y empieza a haber siempre detallitos, ¿no? Donde uno no es muy consciente de esto. Bueno, hablando de este tipo de temas, de lo que mencionábamos un poquito antes, que yo les decía, es que es importante el culto, es importante guardar la santidad, es importante esto y esto y esto y esto y aquello, pero deja de tener importancia si antes el corazón no cambia. Pero si el corazón ya cambió y tú sigues permitiendo detallitos en tu vida, detallitos de la vestimenta, detallitos de las palabras, detallitos de lo que te gusta hacer, detallitos de muchas cosas, no te extrañe que a futuro esos detallitos justamente hagan que te pierdas y no puedas ser constante. Porque esos detallitos en los que tú no considerabas importantes porque tú amabas al Señor, porque tú tenías en tu corazón a Dios, justamente son los que son como mini puertas que el enemigo aprovecha para desde ahí atacarte. Tú estás dejándole áreas de tu vida sin protección justamente por no hacer sabiamente la voluntad de Dios, sino por darte permisos, incluso muchas veces con el pretexto y el texto que dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, dando justamente ese tipo de espacios. Pues miren, les doy el ejemplo del muchacho. Este muchacho pues hace su predicación, hace sus enseñanzas, pero no las hace con seriedad al final de cuentas. No digo que esté mal, pero sí es un permiso que uno se da. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, en cuanto a la enseñanza, muéstrate con seriedad, palabra fiel. Y bueno, miren, se los muestro, está en Timoteo, en Tito, para que vean que no me estoy inventando nada. Por eso mismo defiendo tanto esta situación. Tito, capítulo 1. Versículo, no me acuerdo cuál era principalmente, pero sí recuerdo que era en Tito. De las 5. Ok, es un poquito antes entonces. Dice, porque hay muchos que... Pero tú habla lo que es de acuerdo de civilización. Sí era en Tito, ¿no? Sí, yo recuerdo que era en Tito. Pero siempre me pierdo de dónde está. No, dice, porque la gracia dice, enseñando que tenemos. Dice, quien dio su testimonio, habla y exhorta, recuerda los que se sujeten. ¿Me podrías ayudar, Nao, porfa, a encontrar el versículo que te digo? Siempre lo pierdo, porque está bien chiquito Tito, es como 3 capítulos, pero siempre ando leyendo por aquí y por allá y no lo encuentro de primeras. Ya debo aprendérmelo de memoria. Dice, bueno, a ver, es que no fue. Porfa. Para decirles ese nada más. Es el que dice que en cuanto a ti, dice, muéstrate en cuanto a la enseñanza, con seriedad y no sé qué dice. No es de Timoteo, es de Tito, sé que es de Tito. Déjame lo leo. Estoy con la idea que es de Tito, porque se lo envié incluso a este muchacho hace poquito. Tito 2:1. Pero lo acabo de leer, dice, pero de los ancianos sobrios. Raro. ¿Ya sabes cuál? Sí, yo creí que era Tito 2:1, pero no. Es uno donde habla de los jóvenes, creo. Acá estás, dice, presentándote tú. Aquí está, ya lo encontré, en el versículo 7. Es en el versículo 7, sí, gracias. Lo encontré justamente al mismo tiempo. Aquí está, que dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, o sea, en cuanto al hablar de la palabra, le dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y ese es el punto importante. Este muchacho, desafortunadamente, miren, con todo el cariño del mundo,
dio un espacio y fue no obedecer justamente a la palabra del Señor en esa parte. ¿Es malo, por eso ya es un mal predicador, un hijo del diablo? Pues no, obviamente no. Vuelvo a decir, la queja no está ahí, porque obviamente Dios conoce su corazón y su intención. Pero sí vemos una situación: dejas un espacio por el que el enemigo te ataca, dejas un área por el que el enemigo justamente te está molestando. Y obviamente duele cuando quienes lo atacan, por así decirlo, es la iglesia, pero es justamente lo que el enemigo hace. Porque no crean que a Jesús lo traicionaron los fariseos. Los fariseos no lo querían, pero él lo sabía. Quienes lo traicionaron, ¿quiénes fueron? Sus discípulos. De donde vino justamente el ataque fue desde la gente que era de su confianza. Pedro lo negó, sus discípulos lo abandonaron, y uno de sus discípulos, Judas, fue el que lo entregó. Es obvio que va a haber ataques de ese estilo. Es más, con Pedro, dice la Escritura, porque Jesús lo ve, a Pedro le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Viendo que también estaba ese espacio por el que el enemigo trataba de atacar a Jesús. Cuando nosotros, una cosa es que el enemigo lo quiera hacer de esa manera, y vengan esos ataques, y otra muy diferente es que nosotros mismos, dejando espacios, permitamos que el enemigo nos ataque. Es muy diferente, porque en el primero, en el caso de que el enemigo nos ataca, porque así es como quiere trabajar para tratar de hacernos caer y para probarnos, en ese caso la Escritura dice que no nos dejará el Señor ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación dará también su salida, la salida a la misma. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, no Dios, sino nosotros dejamos esos espacios por los que el enemigo puede atacarnos? Cuando sí o sí queremos tener una pareja que no es creyente, cuando sí o sí queremos dejar de congregarnos, cuando sí o sí queremos, guardamos rencor en nuestro corazón, cuando sí o sí, no obedeciendo a la palabra de Dios, terminamos justamente dejando esos espacios, pues obviamente el enemigo nos hace caer. El enemigo nos ataca y nos lastima y nos hace detener incluso la obra que Dios tenía en nosotros a causa de esos espacios en donde estamos actuando mal. Yo conozco una situación y esto tal vez no sea correcto decirlo, entonces me lo voy a guardar por ahorita, pero hubo una situación, voy a decirla como muy a lo general, donde una persona hacía una cosa y hace una cosa que no es necesariamente correcta delante de Dios, ya que la Escritura le dice que no le toca hacer ese tipo de cosas. Y aún así, con todo y esto, quiso seguir haciéndolo, incluso tachando a los que le decían que no le tocaba hacer ese tipo de cosas, de la palabra, diciendo que esa palabra no venía de Dios. ¿Qué provoca esto? ¿Qué provoca que esa persona siga haciendo lo que la Escritura le dice que no le toca? ¿Provoca que se pierda? ¿Provoca que se vaya al infierno? No. Pero justamente gracias a que esa persona empezó a sentirse atacado, o atacada más bien, por sentirse señalada, ¿qué es lo que terminó provocando? Que esa persona actuara agresivamente, incorrectamente e injustamente contra esas personas, dando ese espacio a que el enemigo actuara en su vida y al final de cuentas fuera injusta en su forma de actuar. Y no solo ella, sino también la gente que estaba a su alrededor, porque obviamente queriendo defenderla, también actuaron incorrectamente, dejando el amor, dejando la justicia, dejando lo que es bueno. ¿Por qué? ¿Porque lo que estaban haciendo los iba a llevar a pecar? No, sino porque dejaron un pequeño espacio por el cual el enemigo toma ventaja. Entonces, es bien importante que nosotros no metamos excusas, no metamos situaciones, no metamos es que no tiene nada de malo, es que, claro, habrá cosas que tenemos el permiso de hacer si no dejamos lo anterior, pero también tengamos conciencia que si no detenemos nuestros no pasa nada y seguimos no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, al rato sí va a pasar algo y no vamos a poder detenerlo porque fue nuestra culpa, dejando ese espacio abierto como un área por el cual el enemigo nos puede atacar. Entonces, no seamos cristianos a medias, no sirvamos a Dios a medias, no vivamos para Dios a medias, sino en su totalidad. Miren,
Les voy a dar un ejemplo de la palabra, porque muchas veces creemos que el hacer lo que teníamos que hacer es suficiente, cuando en realidad no es así. A veces sentimos que hasta donde yo me he negado a dejar cosas de mi vida, de mi mundo, de cuestiones así, es suficiente, cuando muchas veces no es así. Cuando esas cosas las pones delante de Dios, cuando esa pareja la pones delante de Dios, cuando obviamente yo ya les di la explicación, que si tú estás con una persona que no es creyente, que es de yugo desigual, ya no es como que, decido a veces no salir con él por ir a la iglesia, estoy poniendo a Dios primero. No, desde que tú ya empiezas a andar con un yugo desigual, seas hombre o seas mujer, tú ya estás poniendo tu deseo antes que a Dios. Entonces ahí ya desde el principio empezamos con el error. Pero bueno, en los otros términos, no sé, por ejemplo, el deporte. ¿Te gusta jugar fútbol? Está bien, es bueno, no tiene nada de malo. Sin embargo, si tú pones primeramente la práctica del fútbol antes que a Dios, antes que a la iglesia, antes que al servicio, antes que el amor, antes que el tiempo en el que tú deberías dedicarle a fortalecerte en la piedad y en la justicia, y te fortaleces antes en el físico, pues tiene muy poco provecho, y justamente esa área es la que el enemigo puede usar para atacarte, porque te puede afectar, ya sea al punto de ser agresivo en los partidos, ¿no? Ser demasiado competitivo, y el enemigo justamente lo aprovecha para hacerte tener malos sentimientos, agresividad, golpear a alguien, etc. O justamente hacerte conocido gracias a ese deporte y llevarte justamente a malos consejos, a drogadicción, a alcoholismo, a mujeres, en el caso de los hombres que son deportistas, y en el caso de las mujeres más de lo mismo, a las fiestas y ese tipo de cosas, justamente por eso. Por ese pequeño espacio que pusiste, que no necesariamente era un pecado, pero sí era algo por lo que el enemigo logró atacarte, porque lo pusiste delante de Dios, al desobedecer a Dios. Entonces, vamos a este texto para que vayamos entrando un poquito más en la razón de lo que quiero decir y me puedan entender un poquito a lo que quiero llegar principalmente. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, esto es Juan, está un poquito antes. Lucas 18. Versículo 9. Dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Eso es importante, ya les he dicho que nosotros que somos más, sobre todo que les he enseñado mucho el ser conservadores en cuanto a la palabra y en cuanto a la verdad, somos más dados a dejar a veces el amor. No es correcto, obviamente, en ningún caso. Somos más dados a dejar el amor y irnos a lo que viene siendo el menosprecio hacia otros que no hacen lo que nosotros hacemos, ¿no? Por dar un ejemplo, yo leo diariamente, todos los días, 3 horas, la Biblia, por dar un ejemplo. Y veo una persona que apenas lee un capítulo diario y yo lo menosprecio. No, es que tú no amas a Dios, porque si amaras a Dios le dieras tantas horas al día. No tiene nada que ver, ¿ok? Es bueno que le demos tanto tiempo como se pueda, pero Dios conoce y sabe el corazón y también tiene conciencia de qué estamos haciendo aparte. Entonces, nunca menosprecien a nadie por no hacer lo que ustedes hacen. Antes bien, enséñenles si es que tienen la oportunidad, y si no, oren por ellos y pidan para que ellos también sean encaminados en la verdad, si es que en algo no están bien. Y si en algo están bien, simplemente no los menosprecien. Ténganse en consideración a ustedes mismos como siervos de Dios, y como que nada de lo que ustedes tienen, ni la justicia, ni la verdad, ni el cuidado, ni la falta de deseo por el pecado, o incluso los pecados superados, el tiempo dado, el esfuerzo dado a Dios, nada de eso es propio. Todo eso Dios nos lo dio y nos lo permitió ejercer, ¿no? Como dice la palabra, no fui yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
Doy diezmos de todo lo que gano. Más, dice, ahí termina. Doy diezmo de todo lo que gano. Y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, ten misericordia de mí. Se está arrepintiendo y está diciendo, Señor, por favor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y dice la Escritura, dice el Señor Jesús, os digo que que estaba reconociendo su pecado, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, vemos esta situación de... no por nada la Escritura menciona mucho esta palabra, integridad. O sea, estar completos en cuanto al término de la verdad. Por ejemplo, sí, ese hombre hacía muchas cosas, pero ¿qué le faltó? La humildad y el amor. Dejó de lado eso, perdió obviamente su justificación, porque no tiene ningún sentido que se alabe a sí mismo. Y esa parte tenemos que tenerla bien metida en la cabeza, porque justamente es donde entramos en esas cuestiones de, no, es que yo hago esto, yo hago aquello, yo me merezco el cielo. No. Cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, di, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hemos hecho. Y recuerden qué es lo que tenemos que hacer, entregar nuestra vida por completo a Dios. Así que, pues bueno, lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Inútiles somos, no hemos llegado más allá. Ese es el punto. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengan conciencia, no son suficientes por sí mismos, no son justos por sí mismos. Lo que hacen, lo hacen por amor a Dios. Si guardan la verdad, lo guardan por amor a Dios. Si guardan la justicia, la guardan por amor a Dios. Si tienen misericordia, lo hacen por amor a Dios y por amor a los hermanos. Si dejan de hacer las cosas que son perjudiciales para su vida, es por amor a Dios, para no pecar contra Él. Pero nunca tengan en conciencia o en idea, más bien no tengan en idea, que ustedes son justos por todo lo que hacen. Porque ninguno es salvo y ninguno es justificado por hacer o guardar la ley, ni nada de lo que nosotros podemos considerar justo delante de Dios, sino solamente por Cristo Jesús. La fe puesta en Él es la que nos vuelve justos, y la consecuencia de esa justicia que Dios nos da es justamente el deseo y la capacidad de hacer lo que es correcto. Eso es una consecuencia, no es a causa de. No, yo soy pecador, yo soy malo, yo no soy alguien digno de Dios, y Dios a través de su Hijo Jesucristo me dio salvación, y gracias a eso hoy actúo de manera digna delante de Dios. Es eso, el fruto justamente de lo que Dios hizo en mí. No es en ningún momento la salvación de mi vida la consecuencia de mis hechos. No, de ninguno. Entonces, esa parte es bien importante. Te voy a bajar pequeño. Entonces, teniendo conciencia de esto, sigamos, ¿no? En cuanto al término de la integridad, vamos a ver un poquito más sobre este tema. Hay gente que tiene la idea, ¿no?, de que es solamente lo interior. Pequeño. Bueno, ya quédate ahí. Hay gente que tiene idea muy errada de que solamente es el interior, ¿no? O sea, es que tu interior, no. El interior es lo más importante, no es lo único. Porque la Escritura misma lo dice. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 26. Mateo capítulo 23, versículo 26. Está 24, 23. Versículo 26. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. No, perdón, versículo 23. Versículo 23. Mateo 23, 23. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que es lo que les decía, que cuando nosotros no tenemos el interior primeramente limpio, lo que hacemos para afuera, lo que hacemos de disque justicia, termina siendo hipocresía, al final de cuentas. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Me detengo ahorita para darles la explicación, ¿vale? Pequeña, con el dolor de mi alma vas a afuera. Vale. Y ahorita te atiendo cuando termine. Decía, es importante ver esto, lo que dice el Señor. Esto era importante, esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. ¿Y de qué hablaba, por ejemplo, en ese rato? En ese rato estaba hablando de los diezmos, ¿no? Porque ellos decían, es que nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca fallamos con el diezmo, nunca fallamos con la ofrenda, nunca fallamos con esto y con aquello, siempre estamos orando. Y dice, es que todo eso es bueno, pero es necesario que primero lo más importante de la ley y de la fe quede grabado y como un hecho en ti. Y entonces todo lo demás se puede hacer bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Les doy una situación. Si ustedes voltean a ustedes mismos y en el exterior no se refleja la santidad, no se refleja la bondad, no se refleja el amor, no se refleja la misericordia, no se refleja la humildad, no se refleja la modestia, incluso en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, no se muestra lo que se supone está en el interior, quiere decir que en el interior no estás todavía totalmente limpio. Porque el Señor siempre muestra dentro de la Escritura que la consecuencia de lo que se ve hacia afuera es justamente una situación, más bien lo que se ve hacia afuera es una situación que primeramente sucedió en el interior. Dando este ejemplo, ¿no? Que justamente dice que lo primero y que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. En otro texto, que es el de Lucas 11:42, dice exactamente lo mismo, solamente que agrega el amor de Dios. Entonces, esa parte es interior, esa parte es interna. No tiene nada que ver con la vestimenta, no tiene nada que ver con las acciones, no tiene nada que ver con el dar o el no dar, no tiene que ver con la ofrenda, no tiene que ver con el diezmo, no tiene que ver con la congregación, no tiene que ver con las limosnas, no tiene que ver con nada de eso. Eso es interior, el amor de Dios, la justicia, la misericordia y la paz. Eso es algo que sucede adentro. Dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Todo lo demás que acabo de mencionar sigue siendo necesario, pero antes es más necesario lo interior. Entonces yo siempre, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, les digo a hombres y a mujeres, antes de cambiar tu forma de vestir, cambia tu interior. Cuando cambie tu interior, tu vestimenta va a ser un reflejo de ello. Pero si tu vestimenta, tu forma de actuar, tu forma de hablar, no es un reflejo de lo que está en el interior, entonces todavía hay mucho que trabajar. Porque primero que nada, si no refleja eso, la santidad, el bien, el camino de la verdad, la modestia, el pudor, si no lo refleja, entonces todavía hay cosas que trabajar interiormente. Pero si yo los reflejo sin tenerlos, yo me vuelvo hipócrita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero el interior y luego el exterior será también consecuencia de lo mismo. Vamos al siguiente texto para que me entiendan sobre esto. Mateo capítulo 23, mismo capítulo, pero en el versículo 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también... es consecuencia, es parte de, para que también lo de fuera, sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. O sea, no es bueno en primer lugar que no se refleje en el exterior lo que se supone que hoy somos, creyentes. Si tú te ves, es que esto es algo que yo quiero dejarles muy claro. Miren estas dos cosas. ¿Se confundirían? ¿Se pondrían esto en el cabello pensando que es crema para peinar y esto en una herida pensando que es alcohol? Simple y sencillamente no. Para el que dijo que sí, no.
No te vas a confundir, es obvio. ¿Por qué? Porque las dos cosas son totalmente diferentes, su empaque es totalmente diferente. Uno muestra una cosa y otro muestra otra, porque esa es la intención, están reflejando lo que hay en el interior. Uno es crema para peinar y otro es alcohol. Ahora yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que el diablo y Dios son lo mismo? ¿O llegan a pensar incluso que un demonio y un ángel son exactamente lo mismo? ¿No se presentan de manera diferente? ¿No son claramente diferentes? Ahora bien, un hijo de Dios, ¿por qué se tiene que ver exactamente igual que un hijo del diablo? O al revés, un hijo del diablo se tiene que ver exactamente como un hijo de Dios. Simplemente no tiene sentido. Que el enemigo, porque la Escritura así lo menciona, que aquellos que son siervos de Satanás se vistan como ángeles o como siervos de luz, es una cosa. Pero el siervo de Dios jamás se viste como siervo del diablo. El siervo de luz, el hijo de Dios, jamás se viste como un hijo del diablo, jamás se comporta como un hijo del diablo y jamás se viste, se disfraza como un hijo del diablo. Un ángel nunca se disfraza de demonio. Los demonios tratan de fingir la santidad. Los malos tratan de fingir lo que es correcto. Pero no quiere decir que lo sea. Y tampoco quiere decir que el creyente sí pueda verse como un demonio, sí pueda verse como un hijo del diablo, sí pueda verse como hijo de oscuridad y de desobediencia. No es válido. Tu exterior sí o sí va a tener que reflejar esa modestia, ese cuidado, ese amor a Dios. Es un sí o sí. Pero es en orden. Hay un orden a seguir. Por eso mismo también les doy mucha claridad en este aspecto. Una persona que recién se va convirtiendo a Cristo es normal y le tienen que tener paciencia de que no cambie ciertos comportamientos, palabras, temas y otras cosas que con el tiempo y la enseñanza, porque la enseñanza nunca se tiene que dejar, nunca se le tiene que, ya Dios tratará con ella, no. Se le tiene que enseñar, pero dale tiempo, tenle paciencia, porque primeramente tiene que cambiar su interior. Y Dios tratará con su interior para que su exterior también muestre la santidad y la verdad de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Integridad. Por dentro y por fuera. Porque el que es por dentro y no lo refleja por fuera es porque por dentro todavía no lo es. El que es por dentro y todavía no lo es por fuera es porque simplemente por dentro todavía no lo es. Y el que es por fuera y no por dentro, dice la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice, y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No puede ser así. O sea, no podemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra actividad, dentro de nuestra vida, en lo oculto de nuestra habitación, seguir viviendo como si fuéramos del mundo cuando somos de Cristo. No debe ser así, ni debemos vivirlo así. Y espero en ningún momento tengamos que vivirlo así, prácticamente. Entonces, es principalmente, me voy a dejar ya el cabello, es principalmente que tengamos entendimiento de esa verdad. ¿Qué más podemos ver de aquí de la Escritura? ¿Qué más podemos entender de esto? Que Dios pide todo. Dios no pide una cosita, Dios no pide más o menos. En primera a los Tesalonicenses, carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, para ser más exacto, llega a mencionar de la siguiente manera. Esta es la segunda. Quiero la primera. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice el Señor aquí, dice, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Qué es por completo? Y todo vuestros, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo
sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo es que yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, oye, los tatuajes no son correctos delante de Dios, porque Dios te está pidiendo integridad en tu espíritu, en tu alma y hasta en tu cuerpo. ¿Por qué es que el creyente no puede estar en fornicación? Porque Dios le pide espíritu, alma y cuerpo, todo guardado íntegramente para el Señor. Es así. No es tu cuerpo, no es tu vida, no es tu tiempo, no es tu espíritu, eres tú del Señor. Y eso lo tenemos que entender. Y como administradores de este cuerpo, de esta vida, de este espíritu que Dios nos ha dado, hay que guardarlo para el Señor. Hacerlo crecer, fortalecerse en el Señor, no fuera de Él. Entonces, cuando Dios nos pide para Él, nos pide por completo. Su sangre no compró nada más nuestra identidad, no compró nada más nuestra alma, no compró nada más nuestro espíritu, nos compró por completo. Por completo. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos la palabra de Dios a medias, si nosotros cumplimos algunas cosas y otras no, si medio andamos y medio no, vamos a terminar provocándonos ser transgresores de todo. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, o sea, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, vivamos íntegramente desde lo de adentro, porque justamente ahí dice, el que hace juicio sin misericordia, el que cree que puede tener justicia, pero no misericordia, el que cree que puede tener amor, pero no corrección, que cree que puede tener, un interior transformado y el exterior no. Aquel que piensa que en algo puede estar y en algo no lo va a tener. O sea, no lo va a conseguir, porque Dios nos pide íntegramente. Primero, y lo más importante, el interior, pero también el cuerpo, lo exterior, lo que se ve, también es del Señor. Entonces, teniendo conciencia de esto, vivamos conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también, ¿cómo vivimos en esa perfección? ¿Cómo es que cumplimos con esa verdad íntegra? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5. Este es Hebreos, todavía está un poquito más para acá. Filipenses, Efesios, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esta es la manera en la que nosotros podemos cumplir con la verdad íntegra, total, y es teniendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque contra tales cosas no hay ley. Con eso se cumple todo lo demás. Si tuviera que decirlo de alguna manera, es como plantar una semilla y hacer crecer la raíz. Cuando la raíz está firme, todo lo que crece del árbol, todo el fruto que da del árbol es bueno. Pero si dejamos la raíz, el árbol va a caer y no va a dar fruto, porque no va a tener cómo nutrirse. Por eso mismo lo principal es esto, y luego lo demás. Siguiente versículo. Este era el tema principal que teníamos que tocar. Ya de aquí sigue prácticamente la lectura de lo demás.
Vemos que Jehú justamente medio hace caso, porque hace caso al principio, pero luego de eso sigue en sus pecados, sigue en su maldad y se aleja de Dios. Versículo siguiente. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, porque vuelvo a lo mismo, no es más o menos, no es un poquito, es íntegramente, todo para el Señor. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gat, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y ahí terminamos, hermanos míos, viendo justamente esa situación de lo que les mencionaba, de lo primero, no solo lo primero, sino lo más importante, pero no lo único, y toda esta situación. Con eso terminamos justamente la lectura y el devocional del día de hoy. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo, y comenzamos ahora sí a mandar los versículos y todo lo demás que falta. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, Padre, te pedimos por todos aquellos hermanos que hoy no han podido venir. Me doy cuenta, Padre, que hay algunos que faltan. Te pido por ellos, Señor. No he podido poner atención a quienes han faltado y quienes no, Señor. Guárdalos mucho, ten misericordia de ellos, que les vaya bien, que estén ocupados en ti principalmente. Y bueno, Señor, que esta palabra también sea recibida de ellos de otra manera, Padre, porque sabemos que al final de cuentas tú lo que nos enseñas es para bien. Y Señor, a nosotros, danos un corazón digno, correcto y encaminado en tu verdad, para que entonces por reflejo, Señor, nosotros mostremos eso a los demás. Te lo suplicamos, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, por amor a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.